Saludo a los amigos de Facebook, de YouTube. Soy Adiel desde España. Pues les traigo un nuevo vídeo de los que les he hablado sobre Matanzas. No solo sobre la ciudad de Matanzas, las Atenas de Cuba, sino sobre toda la provincia de Matanzas. Y hoy traigo un tema muy interesante que se llama Matanzas, la ciudad de las primicias. Matanzas, como ustedes conocen, es conocida como la Atenas de Cuba, también es conocida como la ciudad de los puentes, también como la Venecia de Cuba. Pero hay algo también, hay otro título que tiene Matanzas y se le conoce como la ciudad de las primicias. Y se le conoce de esa manera porque en Matanzas tuvieron lugar una cantidad de hechos y de sucesos extraordinarios que son únicos, que son primicias, hechos fundacionales, no solo en Cuba, sino algunos de ellos en Latinoamérica y el mundo. Y por eso es que quiero dedicar este vídeo. Pero algo interesante antes de comenzar a hablar es que hay algo muy curioso y muy raro, ¿eh? Es que la ciudad de Cárdenas, que también pertenece a la provincia de Matanza, también es conocida como la ciudad de las primicias. O sea que hay dos ciudades, las dos principales ciudades de la provincia de Matanzas, Matanzas y Cárdenas, ambas se conocen como la ciudad de las primicias, porque como he dicho, en ambas ocurre una gran cantidad de primicias. Así que, pero vamos a comenzar en el día de hoy por la ciudad de Matanzas. Bueno, pues rápidamente para que el vídeo no sea muy largo, pues un hecho importante que ocurrió en Matanzas fue que un militar y almirante holandés en Matanzas capturó una flota llamada la flota La Plata, que traía muchísimo oro, que iba con destino a España. Y este almirante holandés capturó esa flota. Y fue tan grande ese hecho y tan extraordinario que incluso en el himno de Holanda se menciona a Matanzas. Por lo que Matanzas es la única ciudad de Cuba, y no sé si del mundo, pero por lo menos de Cuba, que se menciona en el himno de otro país. Se menciona en el himno de Holanda. Así que un dato sumamente curioso. Sigo, por ejemplo, el hospital de Versalles, que en aquel tiempo se llamaba Hospital de Santa Isabel. Fue considerado el mejor hospital de Cuba del siglo XIX. Pero lo más importante de este hospital es que hoy en día es el hospital en activo más antiguo de Cuba. O sea, que es el hospital que desde su creación se ha mantenido activo y es el hospital en activo más antiguo de Cuba. También hay un hecho importante con respecto al Teatro Sauto. Yo recuerdo que el Teatro Sauto era el único teatro de Cuba que tenía un mecanismo manual para levantar las lunetas del teatro y que se pudiera convertir en un salón de baile. No sé si eso existirá todavía porque el teatro estuvo cerrado algunos años. Me han dicho que ha comenzado a funcionar otra vez. No sé si se habrá quedado eso, ese mecanismo, pero era el teatro que tenía el único teatro que tenía un mecanismo manual para levantar las lunetas. Otras cosas más sucedieron ahí en Matanzas, por ejemplo, en Matanzas tenía el único museo de Cuba que tenía una momia, una momia, o sea, un cuerpo de una persona, una momia dentro. No sé si habrá cambiado, si algún otro lo tendrá, pero era una curiosidad que Matanzas lo tenía. Otra curiosidad de Matanzas es la ciudad que tiene más calles con escaleras en Cuba. Es verdad que no es una cosa tan importante, pero bueno, es una curiosidad también de Matanzas. Y bueno, y si pudiéramos hablar de los puentes, Matanzas es conocida también como la ciudad de los puentes. Bueno, ¿qué pudiéramos hablar de los puentes? Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la vocacional, allá por los años 80, se decía que había 11 puentes, pero después de eso han construido más puentes. Y según la cifra que he ido viendo, he escuchado, bueno, que hasta 24 puentes. No tengo la cifra exacta verdaderamente, pero sí que es la ciudad que más puentes tiene en Cuba. Y entre esos puentes hay cuatro que son centenarios ya. Pero además, un dato curioso, el primer puente de hierro de Cuba se construyó en Matanzas. El primer puente de hormigón armado se construyó en Matanzas. El primer puente y único puente giratorio de Cuba
se construyó en Matanzas también. Y otro dato, el puente más alto de Cuba, que es el puente de Bacunayagua, es en Matanzas. Los que han podido ver el puente de Bacunayagua verán que es una maravilla, realmente, de hecho fue seleccionado como una de las maravillas de la ingeniería civil de Cuba. A veces a mí me da un poco miedo cuando paso por ahí porque es tan elevado, ¿no? Es tan alto que se ve abajo un paisaje muy bello, pero es un puente muy elevado. Y bueno, es un puente de Matanzas también. Hay muchísimas otras cosas más donde Matanzas es primicia. Por ejemplo, si recordamos, Matanzas es conocida como la cuna del béisbol en Cuba. En el día 27 de diciembre de 1874 se jugó el primer juego de béisbol oficial en nuestro país, el primer juego organizado en nuestro país. Fue en Matanzas. Pero otra primicia es que en el estadio donde se jugó, que es el Palmar de Junco, es el estadio en activo más antiguo del mundo. O sea, que es el estadio que más tiempo lleva funcionando, casi cerca de 150 años funcionando, y es el estadio en activo más antiguo del mundo. Otra primicia. Y en cuanto al béisbol, la Liga Cubana de Béisbol se funda 4 años más tarde, o sea, en 1878. Y de entre los equipos participantes se encuentran Matanzas. Participaron solo 3 equipos en esa liga, que fueron La Habana, Almendares y Matanzas. Y Matanzas, por supuesto, es fundadora también. Pero como algo curioso, esos equipos ya no en la primera división, en la primera categoría del béisbol cubano no están. Por lo que Matanzas, el equipo de béisbol de Matanzas actual de series nacionales, es el equipo más antiguo de Cuba. Sí, porque Almendares no existe y La Habana como equipo de primera categoría, como equipo representando a La Habana no existe, solo Matanzas es el único que queda de aquellos que fundaron la Liga Cubana en 1878. Son cosas del béisbol. Pero si seguimos un poco más con el béisbol, porque a los cubanos nos gusta mucho el béisbol, bueno, les pudiera decir que el primer cubano que debutó, que jugó oficialmente en las grandes ligas de béisbol, fue un matancero, Armando Marsans. No fue Esteban Bellán, como alguien por ahí o algunos dicen. Esteban Bellán, un jugador habanero, que sí fue el primero en jugar en ligas profesionales en Estados Unidos, pero no fue en grandes ligas. Armando Marsans fue el primero matancero. ¿Y qué decir del más grande jugador de béisbol cubano de todos los tiempos? El único jugador que está exaltado en el Hall de la Fama de Cuba, en el de Matanzas, en el de México, en el de las Ligas Negras y en Cooperstown. Sí, ese mismo Martín Digo. Eso es un caso totalmente único en nuestro país. Y si seguimos por el béisbol, la primera estrella del béisbol latino en las grandes ligas de los Estados Unidos fue el de natural de Perico, iba a decir periquense, no sé si está bien dicho. Orestes Mini Miñoso, la primera estrella del béisbol latino. Bueno, pues vamos a dejar el béisbol porque eso se lo dejamos a los fanáticos del béisbol. También en el deporte se dice que en Matanzas se efectuó la primera torneo de lucha canaria, que aunque es una especialidad no muy conocida, pero se efectuó en Matanzas también. Pero vamos a hablar de, por ejemplo, de que Matanzas fue la cuna del danzón. Todo el mundo sabe que el danzón surgió en Matanzas. Oficialmente hay varias fechas, dice 1878 o 1879, cuando la estrenó Miguel Failde. También de Matanzas es el danzonete creado por el músico matancero Aniceto Díaz, casi 50 años después de la creación del danzón. Y se dice que Matanzas también es la cuna de la rumba, uno de los géneros más importantes de la música popular cubana. Pero Matanzas tiene relación con dos ritmos más, ¿sí? Porque el mambo, aunque se le atribuye a los hermanos Orestes e Israel López Cachao, pero la realidad que se ha puesto al músico matancero Arsenio Rodríguez como cofundador también del mambo, ya que él tocó ritmos parecidos al mambo en aquella época también. Pero además, el que es conocido como el rey del mambo, el que verdaderamente llevó al mambo a los lugares donde estuvo en aquel tiempo, fue el músico matancero Damaso Pérez Prado.
Así que Matanzas también tiene relación con la creación del mambo. Y voy más allá, que este es menos conocido, es el cha-cha-cha. Todo el mundo dice que el cha-cha-cha fue creado por Enrique Jorrín. La verdad es que Enrique Jorrín es la figura más ilustre, más en la difusión del cha-cha-cha, y eso es indudable. Pero el creador, el primero que tocó verdaderamente un cha-cha-cha, fue Ninón Mondejar, el músico matancero Ninón Mondejar, que era el director de la Orquesta América, de la cual estaba Enrique Jorrín. Y hay muchos, de hecho, muchos especialistas que sí, que afirman que primeramente, precisamente quien primero eh, interpretó algo como el cha-cha-cha fue Ninón Mondejar. Así que sin demeritar, por supuesto, a Enrique Jorrín, pero también un músico matancero, Ninón Mondejar, estuvo en la creación del cha-cha-cha. Así que fíjense cuántas cosas hay también en cuanto a la música. Si nos vamos a la literatura, bueno, el primer poeta nacional que tuvo Cuba fue un poeta matancero. Y sí, fue ese mismo, Bonifacio Birne, el primer poeta nacional de Cuba. Ese poeta matancero fue el que hizo aquellos versos de: si deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Ese mismo fue el primer poeta nacional, Bonifacio Birne. Pero además Matanza tuvo otro poeta nacional que es menos conocido, pero fue Agustín Acosta, también un gran poeta matancero. Hay un personaje que se llama Pelusín del Monte, que no sé si lo han escuchado, sí, todos lo han escuchado, que es considerado como el títere nacional. Bueno, ese títere fue creado en el año 1956 por una escritora matancera muy conocida, Dora Alonso. Dora Alonso creó precisamente ese títere, que hoy es el títere nacional. Así que es también una primicia más de las de Matanzas. Y qué decir de algo también ya más bien arquitectónico, ¿no? En Matanzas se encuentra la única que se conserva farmacia francesa en Cuba, y el único museo farmacéutico de nuestro país. Y que además la primera mujer farmacéutica en Cuba fue matancera. Así que tengo muchas cosas más por aquí. Hay tantas cosas de las que Matanzas ha sido primicia. Tengo muchas más, pero yo creo que con las que hemos dicho hasta ahora es suficiente. Si eres natural de Matanzas y estás viendo el vídeo, seguramente que recordarás muchas más. Bueno, un saludo para todos. Te pido que te suscribas al canal si te gusta, y espera que el próximo vídeo será dedicado a Cárdenas, también ciudad de las primicias. Adiós.